Hoy quiero responder a una pregunta que es bastante común y es realmente importante. Algunos de ustedes me han preguntado cómo es posible o cómo es justo que los hijos sean castigados por el pecado de sus padres. O sea, ¿cómo así que una persona pague por un pecado que no cometió? En particular, las personas preguntan esto porque hay versículos como en Éxodo 25 que pareciera sugerir que Dios castiga no solo a los pecadores, sino que también a sus descendientes hasta la cuarta generación. Pero me gustaría aclararles que no es tan así lo que dice ahí. Hay un midrash que cuenta que el profeta Ezequiel, él intervino a favor del pueblo judío y le pidió a Dios que mostrara más compasión con los hijos, castigándolos solo por sus propios pecados, etc. Pero aún así, ¿cómo podría ser justo que los hijos paguen por actos que no cometieron? Que a propósito, en el capítulo 18 de Ezequiel se explica cómo el hijo no va a llevar el pecado de su padre, ni el padre va a llevar el pecado del hijo. O sea, que ningún hombre puede morir por los pecados de otro. Pero, en fin, antes de explicarles más detalles sobre esta idea, les quiero contar algo de la época en la que yo estudiaba agricultura de alta tecnología en un kibutz al norte de Israel. En el mundo de la agricultura, si tienes un árbol de, no sé, manzanas. Un árbol de manzanas que produce frutos amargos, y luego tomas una de esas manzanas, le sacas una semilla y luego plantas esa semilla en la tierra. Y el árbol que crezca a partir de esa semilla, lo más probable es que sea un árbol que va a producir manzanas amargas. Y esto no es por un castigo, ni es por culpa de las manzanas o de la manzana fuente, sino es más bien porque la genética del árbol original transmitió la genética amarga a la nueva generación. De hecho, en la psicología existe una teoría llamada aprendizaje por observación, que esa es una teoría propuesta por el psicólogo Albert Bandura. Eso es parte de su teoría del aprendizaje social, etc. Funciona de la siguiente manera. Imagínate a una persona que crece en un hogar donde tiene un padre que tiene un problema con la ira, que constantemente grita, rompe cosas, que en general reacciona de forma muy exagerada ante situaciones de estrés. Ahora, un niño que observa este comportamiento y que no tiene otros modelos a seguir, según la teoría de Bandura, ese niño inconscientemente, él cree que esa es la forma normal de lidiar con la frustración o con el enojo. Y es por eso que a medida que el niño crece y se enfrenta a situaciones estresantes en su propia vida, podría ocurrir que él también tienda a reaccionar con ira excesiva, imitando el modelo de comportamiento que aprendió de su padre. En este caso, podríamos decir que ese niño está pagando el precio por los pecados de su padre a nivel psicológico, en el sentido de que está repitiendo un comportamiento destructivo. Pero, señores, el judaísmo presenta una idea totalmente distinta, porque aunque la teoría psicológica puede tener cierto sentido, la Torá nos enseña que el ser humano tiene libre albedrío, que lo ayuda a salir al ser humano a sobreponerse sobre las inclinaciones negativas y que tenga autocontrol de sus propias acciones, a pesar de sea cual sea el contexto que él haya tenido en su niñez o como ser humano. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, da una explicación muy interesante sobre este enigma, y ahí se habla sobre una aparente contradicción entre dos versículos de la Torá. Por un lado está Éxodo 34:7, que dice que Dios se fija en los pecados de los padres sobre los hijos. Pero luego en Deuteronomio 24:16, por ahí, dice que cada hombre morirá por su propio pecado. ¿Cómo así? Lo que significa es que una persona podría ser castigada por los pecados de sus padres si y solo si la persona sigue el mismo comportamiento de sus ancestros y continúa la maldad de forma voluntaria. Pero si la persona sigue el mal camino porque no conoce otra cosa, no solo que la persona no será castigada por los pecados de sus padres, sino que también será juzgado con mayor compasión. A propósito, no sé si ustedes conocen la historia de la dinastía Tudor de Inglaterra, pero les cuento brevemente. El rey Enrique VIII, él fue famoso por sus 6 matrimonios y porque tenía un trato brutal con varias de sus esposas. Quizás ustedes conozcan la historia. El punto es que su hijo, Eduardo VI, él murió joven, y su hija, María I, que también se conoce como María la Sanguinaria, ella continuó con este legado de violencia, de derramamiento de sangre, al igual que su padre Enrique VIII. Sin embargo, la otra hija de Enrique, la reina Isabel I de Inglaterra, ella se convirtió en una de las reinas más amadas y más exitosas de la historia de Inglaterra. O sea, a pesar de sus orígenes tan macabros, de que su padre era tan cruel, etc., esta reina, ella eligió ir por su propio camino y ella rompió con el ciclo de violencia y caos que caracterizaban el reino de su padre y de su hermana. Yo sé que esta idea de tener libre albedrío y de que nadie puede morir por los pecados de otro pueden ser ideas un poco difíciles de entender para las personas que creen en la religión occidental. Yo entiendo eso.
Aún así, la Torá continúa diciendo que Hashem hace bondad hasta 1000 generaciones a aquellos que lo aman, que observan sus mandamientos. En el caso de los no judíos se refiere a las leyes noágidas. Y según el Midrash, esto significa que la misericordia de Hashem es 500 veces mayor que su justicia. En un sentido más profundo, lo que realmente está en juego aquí no es el castigo en sí, sino el hecho de que aquellos cuyos padres fueron pecadores tendrán un camino más difícil para mejorar. Si alguien es criado en un ambiente de maldad, de falta de ética, esta persona quizás tendrá que luchar más o más duro para superar ese contexto que se le ha impuesto a nivel educativo. Pero, al fin de cuentas, todos somos responsables por nuestros propios actos. De nadie más depende. No hay que culpar a nadie por nuestros propios errores. Que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir su propio camino y de ser buenas personas. No olvides dar like si te gustó el video, suscribirte a nuestro canal, no compartas el video, es broma, compartan obviamente. Y bueno, saludos desde Israel para futuras enseñanzas.